Buenos días. Bueno, estamos en directo retomando esta propuesta después del verano que hemos estado bueno, bajando un poquito el ritmo. Hoy con un directo muy especial sobre cuidados emocionales en el posparto. Bueno, voy a ir invitando a Jazmín, a ver que ya la veo por aquí. Bueno, mientras Jazmín se va conectando, os voy. eh, Hola, Jazmín. Esto ya me ha pasado la vez, esto ya Ah, me ha pasado una vez y me vuelve a pasar. A ver cómo se da la vuelta. Estáis viendo el otro lado del despacho. Ahí está. te Menos mal que vemos. estaba ordenado hoy. Fenomenal. Bueno, esto ni te enseño yo cómo tengo el otro lado. Que no se ve, que no se ve. Bueno, ¿se me escucha bien? Se nos Yo es- perfectamente. Vale, yo te escucho bien también, sí que No como... sé si me veis del todo. Está un poco Sí, cortado aquí, ¿no? Ahí, em, mejor. ahí, perfecto. Es que lo de los atriles y todo esta parafernalia. Ya, Luego les contamos lo que cada una pone debajo para estar a esta altura. bueno, Cada una lo suyo. total, total. Bueno, buenos días, Jazmín. Muchas Buenos días. gracias por haberte animado aquí al directito. Bueno, si te parece, te voy presentando y luego completas tú la presentación, lo que me falte para que te vayan conociendo las mujeres que se van incorporando. Bueno, Jazmín es compañera, amiga, trabaja, bueno, colabora en Espacio Kenco. Estaba echando cuentas, creo que 7, 8 años, hace ya unos cuantos. Es psicóloga especializada en salud mental perinatal, madre de dos y, bueno, apasionada de su profesión y bueno, tiene una mirada maravillosa al respecto de los cuidados de las mujeres en este periodo. No sé si te apetece completar algo más sobre ti, algo que nos quieras. Bueno, solamente contar un poco cómo llegué a Espacio Kenko, que me parece, bueno, es algo que siempre me gusta mucho contar porque llegué, bueno, pues a través de la recomendación de una amiga en mi primer embarazo, cuando todavía no existía Espacio Kenko, pero tú sí existías, ¿no? Sí. Existía Yoga para Mamá, que era el proyecto de María Dolores, y bueno, pues íbamos al horno ahí en Tirso de Molina, que me acuerdo que hacía un poco de frío. En Espacio Kenko se está mucho mejor y bueno, para mí la experiencia fue súper enriquecedora en el embarazo, pero luego ya en el posparto, con mi hijo Lucas en brazos, pues también fui al yoga para mamás con bebés y para mí fue bastante revolución, ¿no? Sobre todo lo que pasaba más allá de las clases de yoga, que era el encuentro con otras mujeres, con otros bebés, con situaciones totalmente distintas, pero a la vez similares y bueno, en parte, digamos como que toda la construcción de mis proyectos profesionales tienen que ver con esa experiencia y estoy súper agradecida y lo recuerdo bueno, pues siempre como, con mucha emoción y además tuve la oportunidad en mi segundo embarazo de volver, ¿no? Y volver a cantar esos mantras de Oma y bueno, pues fue como muy potente para mí volverlo a revivir porque no solamente transité mi propia maternidad acompañada de tu mano, sino también pues la construcción de un proyecto, ¿no? Que es el proyecto Red Afectiva. Y bueno, eso quería contar que me parece muy importante. Y bueno, y también recuerdo, ¿no? Ese momento en el que digamos, contaste, ¿no? Salió a la luz que nacía Espacio Kenko y recuerdo perfectamente el lugar en donde estaba con el carro y decirte, cuenta conmigo, yo me apunto a lo que sea. Y bueno, no hemos parado desde ese momento. Así que bueno, yo feliz de que aunque tengamos que montar un directo para que charlemos un rato, que siempre vamos corriendo. Ya te digo, nuestras conversaciones de WhatsApp y cruzarnos, bueno, a veces no, ahí en el puente, en el puente de Segovia, ahí vamos, bueno, En horarios que mejor no contamos, ¿no? total, estas vidas intempestivas. Bueno, pues pensaba, Jazmín, que a lo mejor hay mujeres por aquí que no sepan a qué se dedica o en qué consiste la psicología perinatal y quizá puede ser bonito que nos cuentes.
Vale, se puede definir de muchísimas formas la psicología perinatal. Una definición más técnica podría ser aquella especialidad de la psicología que comprende, que estudia y que atiende la etapa que va desde el deseo de maternidad o el deseo de hijo hasta el primer año, primeros 3 años de vida del bebé, pasando por la preconcepción con todas sus dificultades que pueden surgir en esa etapa, la concepción o el embarazo, perdón, la concepción, la gestación, el parto, el posparto y lo que llamamos la crianza temprana o la primera infancia. A mí me gusta también decir que es el estudio o el cuidado de lo que está por nacer, ¿no? Porque cuando nace un bebé no solamente nace pues una persona que va a transformar todo el universo, sino que nace una madre, nace un padre, nace a veces un hermano, nace una abuela, un abuelo, y todos de alguna manera nos transformamos en cada uno de los nacimientos, también los profesionales que atendemos a la etapa perinatal. Mm. Qué bonito, es verdad que es una revolución. Sí. Una autora que me gusta mucho, se llama Monique Wildowski, es una psiquiatra psicoanalista francesa, y ella dice también algo muy hermoso, que es digamos que la intervención en salud mental perinatal es una prevención, ¿no? A veces intervenimos cuando hay dificultades, pero estamos haciendo a la vez una prevención de la salud mental infantil, porque hacemos, ella dice, es una atención statu nascendi, es decir, que en el momento en el que nace no solamente el bebé, no solamente la madre, no solamente el padre, sino el conflicto, las dificultades, los problemas que pueden aparecer, bueno, pues lo que se nos hace obstáculo, en ese mismo momento lo atendemos. Cuando habitualmente, cuando uno acude a la consulta del psicólogo, de la psicóloga ya de adulto o incluso en la atención a la salud mental infantil, pues habitualmente tenemos que remontarnos a aquellas etapas primales en donde muchas de las dificultades se han empezado a gestar, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy... Bueno, a mí me apasiona. Ujú. Bueno, además de que sea una profesión, también es una vocación, ¿no? Y es una pasión porque, bueno, pues como decía Michel Oden, para cambiar el mundo hace falta cambiar la manera de nacer. Y pues supongo que para cambiar la manera de nacer habrá que escuchar y atender a las mujeres, ¿no? En esta etapa. Yo creo que es fundamental, bueno, yo tanto profesional como desde mi experiencia personal como madre, ¿no? Creo que bueno, pues esa revolución a la que nos vemos sometidas, que por mucho que tengamos información o experiencia, hasta que no te atraviesa la realidad, bueno, hay como muchas cosas que encajar, ¿no? Entre expectativas, realidad, el reconocerte a ti misma como madre, ese nacer de nuevo que hablabas, ¿no? Esa transformación que hablabas también para las adultas. Pues no, bueno, cuando empezamos a pensar en este directo, lancé en Instagram una cajita de preguntas un poco para ver qué cuestiones apetecía a las mujeres que abordáramos en la charla de hoy, y todas iban vinculadas con el posparto, por eso hemos planteado de primeras ese tema. Igual, Jazmín, nos puedes contar un poco sobre, bueno, así en generalidades, ¿no? Un poco qué caracteriza este periodo en términos emocionales, que es un poco lo que, desde los cuidados emocionales que venimos a charlar hoy. Claro, bueno, justamente una de las, digamos, aspectos más importantes en relación a los cuidados emocionales en el posparto es comprender que no solamente los cuidados físicos son fundamentales en esta etapa. Solamente mencionarlo y, digamos, acoger esta idea, que no solamente nos transformamos en esta etapa, en la etapa perinatal, ¿no? También antes, ¿no? En el embarazo es más evidente. Nos transformamos a nivel físico, nuestro sistema neurohormonal se transforma, nuestro cuerpo, nuestra fisiología se transforma, los órganos se colocan en lugares distintos, bueno, el útero se multiplica por no sé cuánto, muchísimo. Bueno, todas esas transformaciones que tal vez hace no tanto que las tenemos en cuenta, es decir, ha habido
ha habido un gran trabajo para tomar en cuenta la importancia a nivel corporal y físico de esta etapa. Por suerte hemos bajado muchísimo los índices de morbimortalidad en toda la etapa perinatal, pero todavía cuesta bastante que a nivel, digamos, en primera persona, nosotras mismas cuando atravesamos la etapa, a nivel social, familiar, incluso a nivel sanitario, podamos comprender todas las transformaciones que se dan y que es importante que se den en esta etapa a nivel psicoafectivo. Entonces, hay una definición del posparto que a las psicólogas nos espanta, que el posparto es ese periodo de aproximadamente 40 días que tarda el cuerpo de la mujer el útero de la mujer, ¿no? Y el cuerpo de la mujer en regresar al estado original, ¿no? Es una definición médica que además es bastante inexacta porque tampoco a nivel fisiológico nos recuperamos en ese tiempo. Pero a nivel psicológico, por supuesto que el posparto no dura 40 días, no sé cuánto dura, es singular, es subjetivo, pero desde luego, bueno, tal vez sería una pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos permitimos para sentir que estamos de posparto, que estamos en el puerperio, que tenemos una fusión emocional con el bebé, que somos una díada con nuestro bebé? Cuando tenemos la suerte de que haya bebé, porque a veces hay pospartos que se dan en circunstancias más complicadas aún, ¿no? Pospartos en duelo, cuando hay una pérdida gestacional o intraparto, o incluso cuando hay casos de prematuridad y entonces está la mujer de posparto pero separada del bebé porque está por algún motivo en la UCI neonatal. Es decir, que hay muchísimas circunstancias, pero desde luego 40 días no son. Tal vez esto podría ser una idea interesante que nos ayude, no, venga a nuestro auxilio en muchísimos momentos, ¿no? Cuando el apremio ha de recuperarnos, de volver de ya estar para... bueno, tal vez necesitamos un poquito más de tiempo. Hay otra definición que a mí me gusta muchísimo más del posparto, que es mujer pariendo. Me gusta muchísimo, y esto lo trabajo mucho en mis sesiones con las pacientes, el entender la maternidad como una acción y no como un hecho, ¿no? Cuando una es madre, cuando decide que va a tener un bebé, cuando se queda embarazada, cuando ve el positivo, cuando la barriga crece, cuando sientes las pataditas, cuando das a luz, cuando tu bebé te dice mamá por primera vez, cuando se va de casa y se te queda el nido vacío. Tal vez entender que el posparto es una acción, ¿no? Que la vamos siendo, ¿no? Que lo vamos haciendo, que dura un tiempo, que no tiene nada que ver una mujer de posparto a las horas, las primeras 24 horas después de haber dado a luz, que tal vez en el primer mes, que tal vez pues en los primeros 6, 9 meses, que es la etapa que llamamos de exogestación, hasta que el bebé es capaz al menos de tener este acto de autonomía que es el gateo. Y tal vez se produce una primera separación, ¿no? de los cuerpos en el espacio y cambia un poco el tipo de vínculo. Entonces, el posparto a nivel emocional tiene mucho que ver, como decía, con comprender que los cambios físicos necesitan su tiempo, que no son tan rápidos, que los tiempos son singulares, y comprender que también se han de producir, y ya se vienen produciendo desde el embarazo, una serie de modificaciones en el psiquismo que llamamos transparencia psíquica, y que lo que favorece es que podamos acoger al bebé y cuidarle adecuadamente. Ya hablaremos de lo que es adecuadamente o no. Pero para eso la mujer entra en un estado un poco regresivo, que incluso algunos autores dicen que se podría asemejar a un estado como de trastorno mental, pero es un trastorno mental saludable y necesario en esa etapa. Entonces, qué importante entender esto, porque a veces sentimos o tenemos el espejo de otros, ¿no? Que nos ven distintas, que tal vez les preocupamos o nosotras nos preocupamos por tener, bueno, pues una labilidad emocional, estar más sensibles, estar más irritables. Cada una lo vive de una manera distinta y, sin embargo, lo que dice la teoría es que esto es normal y saludable. Bueno, un poco de todo lo que has ido contando sobre la definición de posparto. Bueno, justo hace un tiempito hicimos una encuesta sobre el tema, también aquí en Instagram, y vamos, para ninguna, bueno, a alguna mujer sí que le cuadraba esa definición médica, pero la mayoría era, bueno, necesitamos plazos o nuestros sentidos son plazos mucho más largos. Y me gustaría ahí como de una de las ideas que has dicho de esa primera definición, ¿no? Como la idea esta de
volver a ser como antes, ¿no? Volver al estado original. ¿Realmente vamos a volver a ser las de antes? Genial. ¿Acaso deseamos eso, ¿no? Que... Genial, genial que me hagas la pregunta. Me he propuesto para este directo, en base a mis experiencias anteriores, ser muy breve, entonces yo voy a cortar y si me quedan flecos, tú Sí, repregúntame, ¿vale? Porque si no, igual con una pregunta ocupo toda la hora, que es tiendo que a enrollarme porque me gusta y esto da mucho juego. Entonces, genial que me lo preguntes. Volver al estado original, claro, o sea, me he quedado con la parte del timing, pero me falta lo de volver al estado original. La etapa perinatal la entendemos desde la psicología como una crisis vital, es decir, una crisis, es una crisis, un momento de cambio, un momento conflictivo, un momento tal vez vulnerable y al mismo tiempo lleno de potencia, pero que es, como decía, una crisis saludable, una crisis semejante, y de hecho se asemeja muchísimo a nivel, digamos, de características psicológicas a la adolescencia. Es decir, la adolescencia es un paso entre la infancia y la vida adulta, donde se producen una serie de cambios a nivel físico y también a nivel psicológico, y una vez que hemos transitado la adolescencia, no volvemos a ser niñas, pasamos a ser adultas. Eso significa que, no significa que algo de la niña que fuimos, aspectos de nuestra identidad infantil, no perduren, ¿no? Y en algunos momentos vuelvan a salir, por ejemplo, en la etapa maternal, ¿no? En donde en este estado regresivo muchos de nuestros aspectos más primitivos, como decía antes, más primarios, vuelven a aflorar. Entonces, una crisis vital es un cambio, un momento de cambio del que habitualmente ni se vuelve ni se espera volver. Es decir, que yo imagino, ¿no? El motivo, el deseo de hijo, ¿no? Que he dicho que es donde marcamos el inicio de la etapa perinatal. Y claro, esto tiene truquillo porque sabemos que la construcción del deseo de tener un hijo, de ser madres, se va fraguando en la infancia, ¿no? En el juego simbólico, es decir, muy, muy temprana, a una edad muy, muy temprana, ¿no? Eh, entonces, digamos, lo que nos lleva a decidir ser mamás, pues es muy variopinto. A veces responde a un mandato, a veces responde a un reloj biológico, a veces responde al deseo de pues transmitir nuestro legado, a veces es un capricho y no podemos explicar por qué, a veces empujan las hormonas, ¿no? Bueno, cada persona llega a la maternidad por un motivo distinto, pero quiero pensar que cualquiera de esos motivos queremos una consecución de ellos, ¿no? Entonces no queremos volver al estado original, queremos ser madres para que la vida nos cambie. Claro, tal vez no queríamos que nos cambie tanto y hablabas antes de las expectativas, ¿no? Y de la realidad y a veces, bueno, pues es una revolución muy, muy potente y algunas mujeres tal vez lo hemos padecido mucho en algunos momentos, ¿no? Ese cambio, esa transformación, bueno, pues ese impacto, pero desde luego no creo que digamos, el fin del posparto sea volver a un estado original, sino hacer un tránsito. Es verdad que del posparto se sale, se termina en algún momento y es importante que así sea, ¿no? Es importante que, digamos, aspectos de nuestra identidad que tal vez hemos dejado un poco aparcados durante unos meses en donde estamos muy fusionados con el bebé puedan volver, y también el bebé necesita que la madre pueda permitirle explorar, ¿no? Y buscar pues nuevos amores y, bueno, pues en base a ese primer modelo que han construido, ¿no? Entonces ni se vuelve al estado original y desde mi punto de vista ni se debería desear eso. Es verdad que hay una presión social tremenda en ese sentido que se refleja, bueno, pues en la típica foto. Yo creo que ya lo decimos tanto que cada vez salen menos, ¿no? La típica foto de la mujer divina con unos vaqueros de la 38 de pitillo saliendo a la puerta del hospital con el bebé como un trofeo, ¿no? Cuando eso no es así, ¿no? Y el posparto es una etapa intermedia, eh, como decía, de la que hay que pasar, pero que también es fundamental. O sea, digamos, el objetivo no es que pase, ¿no? Sino el objetivo es eh, poderla cuidar, ¿no? Que podamos cuidar nuestro posparto y cuidar a nuestros bebés en esos primeros tiempos que son tan fundamentales y que van a determinar su desarrollo saludable en todos los sentidos. Fenomenal. Hablabas antes, no recuerdo, ahora me dices las palabras exactas, que no, ¿no? Como que había un estado mental. En la transparencia psíquica. No, no. Ay, como, jo, es que no las he no las como un trastorno mental o que se podía. Sí, sí. O sea, no es que es un trastorno mental, pero que el estado este regresivo, Ujú. muy
alerta, con una preocupación materna primaria que llamaba Winnicott, Ujú. que nos hace tal vez estar muy despreocupadas por cuestiones del mundo exterior y muy atentas a lo que, digamos, a los movimientos y necesidades del bebé. O a veces se da de otra manera, es decir, la singularidad hace que cada una de nosotras transitemos digamos, esta transformación de una manera particular, ¿vale? A Ujú. veces es al contrario, ¿no? Es como que estamos muy alertas al exterior, muy preocupadas por cosas que antes... Bueno, este estado que es diferente, ¿no? Que nos vemos distintas, hay autores que dicen que, digamos, que si tú no supieras que esa mujer está transitando el puerperio, se podía emitir un diagnóstico psiquiátrico. Ujú. Pero si entendemos que este estado un poco alterado, no, alterado, ¿vale? Pues tenemos a veces miedo de decir esto porque, bueno, pues porque hay connotaciones negativas con nuestros cambios, o sea, los cambios de la mujer, los cambios hormonales de la mujer a lo largo de todo el ciclo, ¿no? Sin embargo, estos cambios responden a necesidades fisiológicas y son importantes. Entonces, comprender que la mujer en el posparto tiene que sufrir transformaciones psicoafectivas y que eso es saludable y es bueno para poder acoger al bebé, yo creo que debería ponernos un poco en alerta a todos los que están, a los que rodeamos a la diada mamá-bebé. Desde una perspectiva ecosistémica, siempre pensamos, digamos, que la salud de la diada va a depender de que haya otros círculos alrededor, círculos mayores, como decía antes, los de la pareja o quien acompaña a esa mujer en su puerperio, de la familia, del sistema sanitario, la sociedad, nuestro sistema incluso económico, de bajas, en fin. Todas estas cuestiones han de proteger esa diada comprendiendo que es un momento particular en donde la mujer está distinta. Y por supuesto, el bebé es un sujeto bastante distinto de cualquier otro, digamos, de cualquier otra etapa de la vida, ¿no? También es un sujeto muy vulnerable que debemos proteger. Ujú. No sé si te contesto con Sí, esto. sí, quería aquí un poco hilar esto porque una de las preguntas que nos hacían las mujeres tenía que ver con la depresión posparto, ¿no? Entonces, digamos que tenemos este estado singular en términos de fisiología que tiene un sentido, ¿no? Un porqué que nos acabas de explicar y, y un poco cuando eh, bueno, no sé si es tanto una evolución de este estado o cuándo empieza o qué procesos no hacen o qué singularidades tiene al respecto ya entrando en patología, ¿no? Ya en disfunción Vale, de esa más depresión. allá, perfecto, vamos ahí, ¿no? Entonces, Sí. más allá de este estado de muchísimos cambios, ¿no? En donde, bueno, pues nuestra percepción del mundo es diferente, nuestra interpretación del mundo es diferente, nuestras necesidades afectivas cambian, pueden cambiar. Es verdad que es muy frecuente que en el posparto inmediato o en las semanas posteriores al posparto haya ocurra otra cosa. No es exactamente esto de lo que venía hablando, sino que es la tristeza postparto o el maternity blues, ¿no? Que es, o sea, porque yo de lo que venía contando es algo que suele ocurrir en toda la etapa, ¿no? A veces, digamos, inicia ya durante el embarazo, ¿no? En el posparto, a veces tenemos, a veces no, con mucha frecuencia, que esto es muy importante decirlo, las mujeres sentimos lo que se llama tristeza postparto o maternity blues, que tiene que ver con un estado de labilidad emocional, una facilidad para llorar, a veces unas sensaciones de dificultad para poder hacernos con el bebé, que por supuesto van a ser facilitadas o dificultadas todas esas emociones por cómo se esté dando este proceso de acoplamiento, ¿no? De acogimiento del bebé en casa, ¿no? En los primeros días en el hospital, cuando hay dificultades en la lactancia, cuando el bebé está muy inquieto o cuando hay una enfermedad o un problema, como decíamos antes, cuando hay mucha intrusión de médica o de la familia o, bueno, cualquier tipo de dificultad o a veces con la pareja, ¿no? Entonces esto se va a ver dificultado, pero aunque se den las condiciones óptimas, a veces nos sentimos muy tristes, nos sentimos descolocadas y hay un doble descoloque que tiene que ver con esta presión social que hay sobre que, como decía, hicimos un reportaje maravilloso hace unos años, creo que está en Instagram, que se llama Serás la más feliz, ¿no? O sea, está
digamos, este eslogan, ¿no? Que la Mm. maternidad lo que nos tiene que traer es alegría, cuando sabemos que entre el 60 y el 80% de las mujeres padecemos lo que se llama la tristeza posparto. O sea, es que no lo pasamos tan bien. Podemos estar felices de haber sido madres, pero es una felicidad pues con sus contradicciones, con sus malos momentos, con sus altibajos, ¿no? Con sus perplejidades. Esto, digamos, este estado no entraría dentro del orden del trastorno. Yo no soy muy partidaria tampoco de hacer una línea definitiva entre lo que es un trastorno y lo que es la salud mental, pero bueno, a nivel de, para entendernos entre los profesionales y para que las mujeres, sobre todo, que son quienes nos estáis escuchando ahora, sepan cuándo, digamos, hay una señal de alarma y hay que acudir a buscar ayuda. Digamos que este estado ha de remitir de manera espontánea en pocas semanas. Algunas veces ocurre que este malestar no remite o que es muy agudo. Y Ujú. en ese caso podemos estar pensando que se trata de lo que se llama la depresión postparto. Eh, yo no os voy a decir cómo tenéis que averiguar si estáis padeciendo una depresión postparto o no. Lo que tengo que decir es, si os encontráis con malestar, un día o 20 días, siempre hay que consultar. La consulta en esta etapa se inicia con la matrona en atención primaria. Y es la matrona quien ha de hacer la derivación a quien corresponda. Pero a veces no se da con la matrona, a veces se da incluso en la consulta en tu consulta, María Dolores, ¿no? Que antes hablábamos también, dónde se detecta. Sí. A veces detecta el pediatra, ¿no? Que hay porque la mamá va, pues tal vez muchas veces a consultar por el bebé, está muy preocupada por el bebé, y si el pediatra tiene pericia en atender esta escucha, digamos, se puede dar cuenta que tal vez hay una dificultad en esta mujer en la adaptación, ¿no? Porque esto sería la depresión postparto, una dificultad en la adaptación a la nueva condición. Una señal de alarma que sí es importante que todas sepáis es cuando el descanso no se hace posible, cuando no podemos dormir, y no solamente porque el bebé se despierta muchas veces y el sueño infantil es distinto del sueño de las adultas, sino más allá de los despertares del bebé, cuando tenemos dificultad para conseguir descansar durante el día o durante la noche lo suficiente para sentirnos en condiciones, eso es una señal muy grave de alarma que enseguida hay que ir a consultar, porque la falta de descanso puede disparar o agravar un cuadro en el caso de que estemos hablando de esa situación, ¿no? Entonces, si vosotras mismas sentís que no estáis descansando lo suficiente, o vuestras parejas, vuestra familia detectan que hay un problema con el descanso, esta sería para mí la clave en donde, bueno, pues rápidamente tenemos que hacer una consulta. Tampoco hay que alarmarse, la depresión postparto la padecen muchísimas mujeres, se habla de entre el 10 y el 20% de las mujeres, pero seguramente es bastante más porque hay un infradiagnóstico debido a la falta de formación en salud mental perinatal y al estigma, ¿no? A que es difícil Mm. ir a pedir ayuda cuando deberías ser la más feliz. Pero cuando se detecta, la depresión postparto se puede tratar, en principio con psicoterapia y, si es necesario, con ayuda psicofarmacológica, que no es incompatible con la lactancia, y esto también es importante que lo sepáis porque, bueno, pues a veces en los centros sanitarios no tienen esta información y tenemos como que decidir, cuando sabemos que la lactancia materna, cuando es deseada, también es un factor de protección de padecer depresión postparto. Vale, fenomenal. Creo que más o menos con esto, Sí, hablabas mucha un poco información. de toda esa detección, bueno, por parte de profesionales o de entorno. Es verdad que en este periodo tan singular que hemos pasado, que estamos un poco atravesando con la pandemia todavía, bueno, quizá una de las cosas que yo he visto es que ha habido, bueno, bastante desatención a las mujeres, o sea, paralelamente también muchas iniciativas de mucho cuidado y mucha atención, pero bueno, una de las cosas que expresan con frecuencia las mujeres en consulta, pues claro, ya han desaparecido, por ejemplo, en los centros de salud, pues los grupos presenciales, ¿no? Que bueno, a ver si poco a poco van retomándose. Muchas consultas se pasan a hacer de manera telefónica, bueno, también obviamente, pues porque es un periodo muy, muy singular, ¿no? Pero no sé si en ese sentido tú, ¿no? Ya el aislamiento propio de este periodo sumado a que por el sistema esté todavía algo más desatendidas las mujeres o que tengan menos apoyo, si en ese sentido tú has percibido que pueda haber afectado o...
Sí, por supuesto, tenemos un agravamiento de la salud mental en general, ¿no? En todas Mm, las etapas y circunstancias bastante grave, bastante alarmante, del que se habla bastante poco y se toman medidas nulas, desde mi mm. modo de ver. Y por supuesto, eso lo pensaba antes cuando estaba pensando qué datos os iba a contar y decía, estos datos los estamos repitiendo porque son los datos de siempre, pero seguramente en esta etapa estos datos, bueno, seguramente no, ya hay investigaciones y sabemos que estos datos están incrementados. Lo que pasa es que, claro, en la información que estamos hablando general sobre el posparto tampoco queremos, digamos, despertar una alarma. Estamos saliendo aparentemente de esta pues etapa tan singular como decías tú, no me voy a ahorrar el resto Ya, adjetivos. de adjetivos, eh, que ha sido terrible para muchísimas personas, muchísimo más terrible para unas personas que para otras, es decir, no es igual pasar un confinamiento, no es igual teletrabajar, no es igual todas las medidas de restricción, el uso de mascarillas, según en qué etapa de la vida y a nivel me refiero de edad, de franja de edad, y según en qué circunstancias de la vida y con qué salud o con qué falta de salud. Resulta que la etapa perinatal es una etapa muy saludable, pero al mismo tiempo muy vulnerable y que en nuestra sociedad está muy medicalizada. Es decir, que los lugares en donde nosotras encontramos seguridad emocional, como no existen dispositivos de prevención y de atención suficientes en la sanidad pública, digamos como que las figuras que representan esa seguridad son los sanitarios y las sanitarias, las matronas, las obstetras. Entonces, toda esta falta de atención presencial, en donde nadie ve a estas mujeres ni durante sus embarazos ni durante sus pospartos, como se hacía anteriormente, que ya era bastante justito, Mm. agrava esta situación. Creo que una de las preguntas era sobre el tema de la La soledad en soledad. esta etapa, ¿no? Entonces, si Sí. quieres, lo vamos a hilar un poquito. La soledad y la sensación de aislamiento es uno de los principales factores de riesgo en relación con la salud mental materna. Eh, claro, decimos soledad o sensación de aislamiento, porque a veces estamos muy rodeadas, pero rodeadas de figuras eh, por las cuales nosotras no nos sentimos apoyadas, ¿vale? Dejando de lado si nos apoyan o desean apoyarnos o no, no tenemos tiempo para hablar sobre esto, que es un temazo y que sale recurrentemente en los grupos de apoyo, ¿no? Que es cómo nos sentimos pues, con nuestros compañeros, con nuestras compañeras, con nuestras familiares, nuestra madre, nuestra suegra, ¿no? Que a veces las relaciones están dificultadas en esta etapa porque, bueno, los bebés, como decía antes, transforman el universo y movilizan el mundo emocional de todos, ¿no? Entonces a veces, bueno, pues se opina muchísimo, hay, bueno, pues mucha presión también sobre las mujeres, pero decía, no es solamente la soledad real, sino también la percepción de aislamiento, ¿no? Entonces, pues esa situación era grave ya en las ciudades, es decir, que maternar en las ciudades es muy complicado con el tipo de bajas que tenemos, incluso la ampliación de las bajas paternales, paternas, por lo menos en mi pequeña investigación de la consulta, no cumplen el efecto de aliviar la soledad de las madres, porque la manera en la que se usan es para ampliar el periodo que el bebé no tiene que ir a la escuela infantil, ¿no? Mm. Entonces hay una mamá que está sola y luego un papá que está solo y bueno, pues tal vez estamos mejor que antes, no lo sé, lo voy a dejar como pregunta. Es un tema muy controvertido en nuestra profesión. Eh, pero desde luego el tema de la sensación de soledad de la madre, estamos hablando ahora de la salud mental materna, no se soluciona, ¿no? Entonces ya era difícil, ya era poquísimos los grupos, ¿no? Como el grupo que mantenemos en Espacio Kenko y hay otros bastantes espacios en Madrid ya, están las casas grandes, ahora también a nivel municipal y hay otros proyectos privados que acogen a las mujeres en grupo para que puedan salir de ese aislamiento, pero que son muy, muy pocos, contados con los dedos de las manos, que se realizan con poca frecuencia. Es decir, a mí me gustaría que en todos los distritos, como mínimo, hubiera un espacio abierto 24 horas tal vez no, ¿no? Pero constante, a diario, de lunes a domingo, en donde las personas pudieran acudir al encuentro de otras iguales, ¿no? Mm. Todo esto súper agravado por la pandemia. Sí. Sin duda, es que no hay más, ¿no? Entonces, ante esto, ¿qué podemos hacer? Pues intentar cada una desde nuestras posibilidades buscar salir en busca de compañía.
Esto lo aprendí yo en Espacio Kenko, bueno, en donde íbamos porque del horno íbamos a otro sitio, Sí. bueno, pero lo aprendí ahí, ¿no? Entonces era llueve, truene, me meto al niño con el abrigo y salgo al encuentro de otras, porque esto me salvaba la cabeza, me hacía darme cuenta que lo que me pasaba a mí también le pasaba a otras, o que a la otra le pasaba justo lo contrario, pero eso también le generaba dificultades, o nos reíamos, o por lo menos nos hacíamos compañía. Veíamos cómo eran los bebés, lo que les pasaba, nos dábamos consejos, madre a madre, que son los únicos consejos que valen, porque los consejos no pedidos son fatales, ¿no? Entonces, bueno, pues la soledad es tremenda. Lo que podemos hacer ahora es intentar, pues, encontrar modos de salir. Si tenemos miedo todavía por los temas sanitarios, hay mil maneras. Ya sabemos cómo nos podemos proteger, al aire libre, con mascarillas, como sea, pero siempre salir al encuentro. Y ese es un poco el objetivo del grupo que mantenemos nosotras, ¿no? Mensual, que es, aunque sea online, lo que sea, ¿no? Pero, y yo siempre les digo a las mujeres, miradas las caras y decir más o menos por dónde vivís, a ver si os encontráis luego en un parque y tenéis con quién dialogar un poco, porque no está previsto que un bebé esté al cuidado de una madre que está sola. Esto es una gran falacia que creo que nos hace muchísimo daño. Sí, desde luego. La verdad es que, bueno, una de las cosas yo creo que más acusan las mujeres antes y ahora, ¿no? Es que en el embarazo tienen un montón de visitas, bueno, lo que hablabas, ¿no? Que tenemos a los sanitarios como figuras ahí un poco de referencia, ¿no? Pero que tienes muchísimo seguimiento en el embarazo y llega el posparto y estás sola, ¿no? Es verdad que hay matronas que, vamos, maravillosas, que dentro de los recursos que tienen desde el sistema, que son limitados, trabajan un montón, pero es fundamental salir a la calle, vamos, yo recuerdo mi posparto. Vamos, la casa no se me caía encima, desde luego, porque andaba con el bebé la bandolera todo el día echando kilómetros, ¿no? Y yendo a todos los grupos de apoyo, porque efectivamente el estar con iguales es que no es fundamental. Has hablado un poquito de la pareja al respecto de los permisos. Una de las cosillas un poco que también nos planteaban en esas preguntas de inicio tenía que ver un poco sobre los cambios o la transformación en la relación con nuestra pareja con la llegada del bebé, que también es un Temazo. temazo. Es que cada uno de los temas, esto nos da para 8 directos, pero bueno. Bueno, vamos poco a poco. De todas maneras, todas las que os quedéis con un poco de ganas de continuar con esto, pues nos reunimos todos los meses y sobre todos estos temas hablamos, ¿no? Entonces, eso es genial, ¿no? Que tenemos tiempo para ir hablando de todo. Como decía antes, ¿no? El posparto, mujer pariendo, ir siendo madre, ir hablando de esto, ¿no? No son temas que se cierran en una conversación, sino que las tenemos que ir pensando constantemente. Yo tengo una niña de 3 y un niño de 8 y os digo, después del posparto vienen otras cosas, ¿no? Y también una se pregunta, ¿no? ¿Cómo ir siendo mamá de esos peques, ¿no? Entonces, el tema de la pareja. Bueno, no todas las mujeres en el posparto tienen pareja, porque hay muchas maneras de acceder a la maternidad, pero es verdad que es lo más frecuente tener una pareja, a veces es un hombre, a veces es otra mujer. Esto es súper interesante porque no es igual, o sea, digamos, no es igual, no voy a decir nada categórico, ¿no? Pero recuerdo una vez una experiencia súper chula en el grupo en relación con esto de dos madres, ¿no? Cuando todavía hacíamos el grupo presencial, que pues una pareja de dos mujeres que el primer bebé lo había tenido una de ellas y el segundo bebé lo había tenido la otra, ¿no? Entonces venía la segunda, ¿no? Al grupo de apoyo y contaba cómo ahora en esta experiencia que le estaba atravesando en su propio cuerpo, entendía muchas cosas que no había podido entender bueno, pues cuando había acompañado a su compañera, ¿no? A mí me pareció de una profundidad, lo decías antes al principio, ¿no? Es como que hasta que no te atraviesa, a veces es difícil de sensibilizarnos y poderlo comprender. La relación de pareja cambia muchísimo, sobre todo con el primer hijo, ¿no? Con el primer hijo o la primera hija. Pasamos de ser dos a ser tres y nos conocemos por primera vez, aunque llevemos 10 años juntos, porque nos conocemos como mamá y como papá, como compañeros de crianza, y porque, como decía antes, en esta etapa, tanto para nosotras, pero también para ellos, eh, el psiquismo se transforma, estamos en ese estado un poco regresivo, en donde muchísimas de nuestras cuestiones más
primarias de la relación con nuestras propias familias de origen se ponen en juego. Tal vez tú, cuando eras pareja de tu compañero, pues a uno le gustaba más el cine tal y al otro el cine pascual, y bueno, pues cada uno iba a su película, eso no se compartía y punto. Pero de repente cuando hay un bebé hay una serie de cosas que son muchas, que es imprescindible compartirlas y llegar a acuerdos. Eso no significa, desde mi modo de ver, que los papás y las mamás tengan que estar siempre de acuerdo en todo en la crianza. Al contrario, creo que es maravilloso que haya disenso, porque eso abre al diálogo y porque eso también a los hijos les da pie a que las cosas pueden ser de varias maneras y es muy, muy enriquecedor. Pero es verdad que surgen muchísimos conflictos en un momento que es muy exigente, donde hay un bebé que demanda constantemente y tenemos mucho sueño, porque los bebés duermen distinto que nosotras. Hay muy poquito tiempo para resolver, digamos, las cuestiones más afectivas. La sexualidad, ¿no? O el retorno a las relaciones sexuales a veces se pospone mucho tiempo porque alguno de los dos no tiene ganas o porque nosotras no nos sentimos todavía bien físicamente, no dura o sea, no es que después de la cuarentena podemos volver a las relaciones sexuales, volvemos a las relaciones sexuales cuando surge el deseo. Y a veces tarda, ¿no? Y a veces la lactancia pone toda nuestra libido al servicio de ese vínculo, ¿no? Y nos hace difícil. Entonces la pareja queda en un lugar a veces un poco descolocado, le cuesta encontrar cómo vincularse con su pareja o con el bebé. Y todo esto genera muchísimas dificultades y a veces una sensación muy profunda de soledad, ¿no? Por parte de ambos. Nos sentimos solos aunque estemos juntos. Entonces, yo no tengo ninguna receta para solucionar esto. Sé que las parejas que logran sortear esta etapa con éxito, pues se hacen más fuertes, ¿no? Que es un vínculo mucho más potente, como cuando compartes con otro, pues bueno, pues una experiencia muy compleja, ¿no? Muy profunda, muy impactante, pero que muchas veces es muy difícil y a veces incluso se producen rupturas a raíz de esta etapa, ¿no? Entonces, ¿qué? Pues dialogar, 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 expresar, buscar ayuda, buscar una psicóloga perinatal que atienda a la familia, ¿no? A veces es importante, a veces no es un problema de pareja, es como un disenso, por ejemplo, esto que decía, es un disenso que no se resuelve de una manera, ¿no? Entonces, lo que no es nunca positivo es, digamos, que cada uno tire de un lado del bebé, ¿no? Entonces, buscar ayuda, dialogar, hablar con los amigos, ¿no? Tal vez sobre todo, esto se lo digo a ellos, ¿no? No sé si hay algún chico escuchándonos, ¿no? Pero nosotras tendemos más a ir al grupo, a dialogar, a contar lo que nos pasa, pero tal vez ellos no, ¿no? Había un grupo de padres de paternidad al que iba el padre de mis hijos cuando Lucas era un bebé y invitó a un amigo nuestro, ¿no? Y el amigo decía, uy, el grupo de los padres apaleados, ¿no? Porque tal vez era el único espacio en el que ellos se permitían contar sus vulnerabilidades y lo que les estaba costando y lo que les estaba doliendo. Y qué importante, ¿no? No es porque estuvieran apaleados, pero que todos a veces nos sentimos por la vida un poco, ¿no? Que nos arrolla. Y con un bebé que es así de pequeño, pero que transforma toda nuestra casa y nuestra rutina, pues es habitual que haya dificultades. Y no tengo mucho más que decir que con lo que habíamos empezado, ¿no? Extremar la sensibilidad para comprender los procesos de la madre, un poco de paciencia, un poco de confianza en ella, ¿no? Que no tiene ni idea de cómo hacerlo, pero es ella la que tiene que arriesgar, ¿no? La palabra y decir, el niño tiene hambre. Ese gesto, que parece tan simple, psicológicamente es complicadísimo. Podernos poner en el lugar del bebé y decir algo que no sabemos ni nosotras, ni lo sabe el bebé, no lo sabe nadie, ¿no? Y así se va construyendo un vínculo y le vamos dando entidad de sujeto a ese bebé. Entonces, un poquito de paciencia con las madres, tal vez, ¿no? De dar tiempo y también diálogo y también expresar los malestares por parte de ambos. Y si no funciona eso, ayuda. Bueno, Ana, bueno, hemos puesto sobre la mesa un montón de temas, Jazmín. ¿Nos cuentas un poco, o sea, bueno, trabajas en consulta, en grupos, cuéntanos un poco dónde te podemos encontrar y qué tipo de acciones, de intervenciones, ¿no? Un poco realizas para que lo conozcan las mujeres.
Bueno, yo trabajo en Espacio Kenko, que es uno de mis lugares favoritos, ofreciendo este espacio que ya hemos comentado de apoyo al embarazo y al posparto, que en este momento es online, que es gratuito y que tiene una frecuencia mensual, aunque ya he dicho que mi deseo es que sea más frecuente y que estemos en todos lados. Em, y trabajo también en la consulta privada, en donde atiendo pues a mujeres, a parejas, a familias, ¿no? Porque a veces la consulta es una consulta familiar, y también a bebés, ¿no? Aunque los bebés nunca vienen solos, el bebé solo no existe, decía Winnicott, siempre viene en una relación, ¿no? Con alguien que le cuida, pero a veces la consulta es por el bebé. Me podéis contactar pues, a través de Espacio Kenko o a través de las redes sociales, aquí ya me tenéis en Instagram. Bueno, creo que es fácil, si ponéis mi nombre y mi apellido, Jazmín Mirelman, es fácil localizarme. Y decir que no solamente es necesario acudir a la consulta cuando hay un problemón y estamos desbordadas, ¿no? A veces una necesita tener un espacio para pensar con otro, para escucharse una misma, para poner un paréntesis, para hacerse preguntas, y que es un espacio siempre abierto a los bebés. Es decir, que aunque la consulta sea para la mamá, el bebé siempre es bienvenido. Y aquí hay pues mantita, hay juegos, luego hay juguetes y libros para cuando van creciendo. Y bueno, llega un momento en el que ya crecen tanto que es difícil acogerles en la consulta, pero tal vez todo el primer año es muy fácil que acudan. Así que más o menos en esto me podéis encontrar. Y luego hay otra vertiente que sí quería compartir también, ¿no? Que tiene que ver con la formación a profesionales de la Mm. psicología y también de la salud perinatal en general, ¿no? Que es para mí bueno, pues uno de los proyectos que me interesan muchísimo en este momento, que imparto formación, grupos de supervisión, y siempre estamos creando jornadas a través del Colegio Oficial de la Psicología, o a veces proyectos independientes que tienen que ver con la formación de profesionales y el acompañamiento a los profesionales en esta etapa que es tan, pues, tan preciosa, pero también a veces tan delicada, y que tenemos que vivir experiencias cuando acompañamos que a veces son muy, muy duras y que pueden afectarnos a nivel personal, y es tan importante que podamos separar, ¿no? A la vez que es importante haber atravesado la experiencia para entender, también poder separar para poder escuchar a esa familia bueno, y volver a casa un poco más Sí, qué mejor importante, ¿no? a cuidar. Esa salud mental también de las profesionales. Importante. Sin duda, Y porque por supuesto que toda la, perdón, que esto lo quiero decir, que toda la crítica, ¿no?, que he podido hacer en esta conversación sobre cómo está funcionando el sistema sanitario es una crítica a la estructura, en ningún caso a los profesionales y las profesionales, que estoy convencida y lo sé de primera mano que trabajáis todos por la excelencia, pero a veces las condiciones no son las óptimas, claro. y eso dificulta muchísimo el trabajo. Bueno, pues muchísimas gracias, Jazmín. Bueno, un gustazo, un placer. Ya sabes bueno, que te admiro mucho, me gusta mucho tu trabajo, aprendo un montón siempre charlando contigo Eso es mutuo. y estoy muy agradecida de que nos acompañes en esta aventura en Espacio Kenko y que nos hayas regalado este tiempo. Por aquí en los comentarios también hay gente que está comentando que ha disfrutado mucho la charlita. Bueno, luego para las que veáis la charla en diferido, pues os iremos leyendo, y si tenéis alguna cuestión nos etiquetáis y cuando tengamos un huequillo os contestamos. Bueno, pues muchísimas gracias, Jazmín. No sé si te apetece decir algo para cerrar. Nada, que te adoro. Yo Bueno, también aquí. estoy feliz de que sigamos charlando, que pues un poco lo mismo que tú dices de mí, yo lo siento sobre ti, y lo reafirmo, y un poco lo quiero decir, ¿no? Ternura y rigor, ¿no? Siempre lo digo, María Dolores, ternura y rigor, ¿no? Afectividad y excelencia, ¿no? Y esto es lo que me gusta de trabajar juntas, y bueno, pues lo que quiero que transmitamos siempre, porque la una cosa sin la otra, pues no sirve. Así que mil gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Y nos vemos pronto, Jazmín, y Nos espero vemos. a las que habéis estado por aquí que hayáis disfrutado de la charlita. Bueno, un beso a todas. Chao. Chao.